Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Hoy miércoles estoy yo aquí dándoles la cápsula de sabiduría y pidiéndoles a ustedes que en sus oraciones pongan a la pastora Laurita, ya que ha estado un poquitito delicada de salud y su esposito pues la está cuidando y es como deber sacerdotal hacerlo con tanto amor como ellos se lo merecen. Así que por favor, oremos por ella para que un manto de sanidad divina venga sobre su vida y pronto esté en todas las áreas bien fuerte para seguir haciendo la obra del Señor. Vamos a iniciar esta cápsula orando al Padre. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, papá, porque nos das el privilegio de poder exponer la palabra. Te damos gracias, soberano Señor, porque en ti es donde tenemos la plenitud de todas las cosas. A ti, Padre de la gloria, sea el honor, el imperio, el dominio, la potestad y la majestad por los siglos de los siglos. Y te presentamos a Laurita, Padre, para que seas tú, Señor, trayendo esa sanidad que su alma, su mente, su cuerpo y su espíritu necesitan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amigos, esto lo teníamos ya listo para cuando nos tocase a mi esposo y a mí hablar del tema, pues nosotros nos sentamos con mucho tiempo para ir haciendo enseñanzas, cápsulas de sabiduría, para que no nos coja de improviso y poder tenerlas si en algún momento el Señor nos pone en un lugar X a dar una palabra, estar preparados en todo tiempo y en todo lugar. Y el tema que teníamos es ejerciendo el sacerdocio. El sacerdocio abarca tantas cosas, ¿verdad? Que es importante que nosotros la conozcamos, porque el sacerdocio en tiempos antiguos le correspondía enteramente al hombre. Hoy por hoy, pues como hay tantos hogares donde hay una jefa de hogar, la mujer le toca ejercer el sacerdocio en su hogar y se ve tal vez limitada en muchas áreas porque el sacerdocio, pues la cabeza del hogar es Cristo y de Cristo baja hacia el marido y del marido hacia la esposa y de la esposa hacia los hijos para hacer la voluntad del Padre. Esto de sacerdocio tiene que ver con gobierno, al decir que Dios nos hizo reyes. Entendamos esto, Dios nos dice que nos hace reyes, sacerdotes. Y está diciendo que puso en nosotros la capacidad de ejercer gobierno, primero sobre nosotros, pero también sobre nuestros hijos, sobre nuestro entorno, sobre nuestra familia y también sobre el enemigo. Y nos dio poder y autoridad para vencer toda fuerza de maldad. Vamos, adelante, no claudiquemos para poder ver la grandeza del Señor. Cuando el hombre ejerce sacerdocio, pone en orden las reglas y las direcciones específicas de todo lo que se debe tener en cumplimiento en el hogar. Puede ser desde el menú de la comida hasta la hora que deban dormir los niños. Es la autoridad principal del hogar. En tiempos antiguos esto se daba mucho. Ahora pues muchas mujeres han quitado el sacerdocio del hogar y no le permiten al esposo ejercerlo. Y es necesario que nosotras como mujeres sepamos que ese puesto en el hogar le corresponde al marido cuando está sujeto a la presencia del Señor. Pensemos algo. Dios puede aparecerse cuando menos lo esperamos y nos puede sorprender. Quizás hoy estás haciendo cosas como de costumbre, pero podemos decir, Dios nos va a sorprender. Tenemos que saber que Dios es ese Padre amoroso, esa cabeza que siempre va a querer hacer algo a favor de nosotros y nos va a sorprender. Este tema es uno de los más interesantes en la escritura del reino sacerdotal y esto está asociado a la familia, que es lo más importante. La familia es el núcleo donde se forman todos los valores, es el núcleo donde los hijos encuentran directrices y aprenden a cómo conducirse el resto de su vida. Antes de que comencemos a profundizar
sobre el hombre como sacerdote del hogar, veamos versículos bíblicos para entrar en un contexto de lo que el Señor nos quiere hablar. Obviamente, como yo estoy solita haciendo la enseñanza, para más rápido tengo las citas bíblicas de frente mío para poderlas leer más rápido. Está en Primera de Pedro 2:9 y dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable. Pero veamos también Apocalipsis 1:6, que nos dice: y nos hizo a nosotros un reino, nos convirtió en sacerdotes al servicio de Dios y Padre, que toda la gloria, todo el poder sean suyos por siempre. Amén. Cuando buscamos en la escritura, el hombre es el sacerdote del hogar, como les decía al principio. Encontramos un versículo específico que nos habla de este tema, pero sí hay muchos que nos dan a entender que el hombre es el sacerdote de su casa. La Biblia comienza con la familia en el libro de Génesis con Adán y Eva, protagonizando a esta familia que establecieron dominio sobre la creación del Padre Celestial, autorizados por el mismo Señor, y culmina con la formación de otra familia, la Iglesia, y el Señor cuyo gobierno y dominio es eterno. Preguntémonos, ¿qué es un sacerdote? Muchas veces hemos hablado acerca de la familia y el sacerdocio, pero en sí, ¿qué es el sacerdote del hogar? Bueno, en hebreo se utiliza la traducción cohen o cohen para referirse al sacerdote, que era en sí un ministro reconocido que fungía en el altar del Señor. Y entre sus funciones estaba de la presentar ofrendas al altar del Señor. Cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, el medio por el que el pueblo se conectaba con Dios era a través del sacerdote. Ahora bien, la Biblia nos habla de una familia donde el hombre es el sacerdote de su casa y Jesucristo y la iglesia, donde Cristo es el sumo sacerdote, y es decir, que es el modelo del hogar que nuestra familia debe tener como modelo sacerdotal. Tenemos que ver cómo Jesucristo se comportó en todas las áreas mientras estuvo en esta tierra como Dios hombre, para nosotros tener ese modelo a seguir y poder guiar a nuestra familia hasta donde el Señor quiere que la guiemos y cómo el Señor quiere que la guiemos, y que nuestros hijos obedezcan la ley del gran yo soy, para que así, si obedecen a los padres, van a obedecer en todas las áreas, y no hay nada más hermoso que uno ser sujeto. Mire, yo he estado en un lugar donde me ha tocado ir a dar una enseñanza y hay otros pastores dándola. Y yo, por sujeción al hombre que me invita, ¿verdad? Pero principalmente a Dios, pongo atención y hago lo que el siervo o la sierva esté diciendo, por sujeción, porque la he aprendido. Y no hay nada más hermoso que uno ser sujeto a la presencia del gran yo soy. Y por obra al Padre también, ¿verdad? Porque es tan importante que nosotros tengamos el, el modelo a seguir de Jesucristo en todo el esplendor de la palabra, donde la familia ejerce ese sacerdocio bajo la cobertura del esposo. El padre de la casa imparte cobertura a su esposa e hijos, pero todos ejercen sacerdote porque ministran lo que se recibe de parte del Señor. ¿Cómo debe ser entonces este hombre sacerdote en su casa? Pues la Biblia nos enseña desde el Pentateuco, los 5 primeros libros, específicamente en el libro de Levítico, cómo debe de ser un sacerdote en la casa según la palabra, según la escritura. Debe ser fiel servidor del Padre Eterno,
Pablo también explica que cada uno de los requisitos del sacerdocio para ser fieles servidores no es un pacto nuevo del que no se tenía idea, sino del mismo pacto donde los antiguos van renovando por Jesús, se va renovando, perdón, por Jesús en el sacrificio que hizo en la cruz. Es decir, que el propósito de Dios desde el Edén fue establecer una familia sacerdotal con Adán y Eva, pero todos sabemos que el hombre cayó y tuvo que apelar a un plan alternativo para restaurar ese pacto que hizo con el hombre desde Génesis. Y Dios vino a asegurar que ese propósito tuviese un cumplimiento. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 específicamente, da requisitos para el sacerdocio, diciendo que debía de ser irreprensible, hombre de una sola mujer, y una serie de requisitos necesarios para ser un buen sacerdote y ministro del Señor. Pero luego habla del sacerdocio del hogar. Recordemos que cuando Pablo dice que hombre de una sola mujer, recordemos que si nos vamos al tiempo y al espacio, el hombre en aquel tiempo podía tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mujeres que las pudiera mantener a todas por igual porque era necesario poblar la tierra. Hoy no se dan eso, salvo en algunos casos de gente que son polígamos y que tienen varias mujeres, pero para el Señor es necesario que haya una sola esposa, porque donde hay muchas mujeres tenemos contienda, porque las mujeres somos tremendamente celosas y posesivas cuando a nuestro amado se refiere, ¿verdad? Así también tenemos que ser con el Señor. Nosotros debemos de ser un buen sacerdote, un buen ministro del Señor para poder ejercerlo con autoridad en nuestro hogar. En primera de Timoteo 3, 4 y verso 5 dice que gobierne de buena manera toda su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es necesario que nosotros tengamos a nuestros hijos en sujeción todo el tiempo. Es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos obedecen, en la casa hay un ambiente de paz, de armonía, de unión y de unción. Pues el hombre que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende cuidar o ejercer en un puesto si no sabe cómo ser un buen sacerdote en su hogar? Y me llama la atención este punto porque el sacerdote del hogar es un ejemplo viviente de Cristo. Debe ser un ejemplo vivo a seguir. Un hombre que cuida su casa y vela por sus hijos y esposa es una persona correcta. Un ejemplo tanto dentro como fuera de la casa, en el trabajo, en la congregación, donde esté, es un ejemplo a seguir. Jesús es ese ejemplo a seguir de sacerdocio en el hogar. Jesús es un buen ejemplo de cómo debe ser establecido el sacerdocio en nuestro hogar. La Biblia nos habla de los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán falló como sacerdote, no educó a Eva como la tenía que educar, pero el postrer Adán, nuestro Adonai, nuestro Mesías, nuestro Señor, viene y restaura todas las cosas. Y si vemos, ambos tenían una misma meta o una misma función, ser un ejemplo dado por Dios como hombre sacerdotal del hogar a las siguientes generaciones. Sí, el primero falló y envió Dios un segundo Adán para dar ese ejemplo. Podemos preguntarnos, ¿qué ejemplo observo en Jesús como sumo sacerdote del hogar? El mayor ejemplo de sacerdocio en el hogar dado por Jesús es el sacrificio de amor por la esposa, en su papel como esposo y por sus hijos en el papel de padre. En Cristo vemos tres ejemplos que el hombre como sacerdote de la casa debe representar. Uno, una vida de rectitud, un buen testimonio. Esto lo encontramos en Mateo 11:29, donde dice
la escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante, ¿verdad? Es llevar un buen testimonio y ser manso y humilde de corazón, como lo fue, como lo es y como lo será nuestro amado. Tenemos una autoridad de Dios como segundo punto. Esto lo encontramos en Mateo 7:29, porque dice, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Vemos la autoridad de Jesucristo, cómo se reflejó en todo, en todo. Y como tercer punto, una vida de sacrificio por su familia. La cruz y el sacrificio de Jesús habla de una vida, la vida que se negaron a sí mismo, que vivió para traer paz y salvación a las familias del mundo entero. Seguidamente, el hombre es el sacerdote del hogar y como sacerdote debe cumplir y funcionar como ese administrador del reino que Dios le está dando en sus manos. Debe de enseñar la verdad y debe ser ese guía encargado de conectar a la familia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los principios deben de ser claros y limpios en esta persona, porque este es el llamado. Somos familias ministeriales. El sacerdote del hogar se debe comportar a la altura. Veamos esta otra cita bíblica en Primera de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios, que os llamó de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Qué hermoso es ser un buen sacerdote. Y si en tu casa tú eres el sacerdote, si eres el hombre del hogar, si eres la persona que le toca ejercer ese sacerdocio, te invito a que busques más la presencia del Señor. Pero si eres una mujer que te tocó cumplir el rol de sacerdote de hogar, también busca la presencia de Dios. No nos neguemos a ser direccionados por el gran yo soy. Hoy, para concluir, te invito a que te sigas moviendo en la palabra, porque hay recompensa para la obra de tus manos. Nunca dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer, porque cuando fuere el tiempo, dice la palabra, el Señor te exaltará. Hoy esta es la palabra, esta es la cápsula de sabiduría que tengo para compartir con ustedes. Espero que el Señor nos haga buenos sacerdotes, que aprendamos mucho de Él y que el Señor guíe a cada uno de nuestros pasos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día, Señor especial, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que tu presencia, Señor, esté con ellos. Y así como Moisés dijo, no iré a ningún lado si tu presencia no va conmigo, Señor, que así podamos decir nosotros para comportarnos como dignos hijos tuyos. A ti, Padre, sea el honor, el imperio, el dominio, la potestad por los siglos de los siglos y reciban todos un shalom alejen. Feliz miércoles. Bendiciones de lo alto.